Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de volúmenes de estática. Empezaremos con el tema 5.10, que es centros de gravedad de un cuerpo tridimensional, centroide de un volumen. El centro de gravedad G de un cuerpo tridimensional se obtiene dividiendo el cuerpo en pequeños elementos y expresando que el peso W del cuerpo actúa en el centro de gravedad. Es equivalente al sistema de fuerzas distribuidas por el peso que representan a los pesos de los elementos pequeños, como lo tenemos aquí en las imágenes, donde tenemos que W va a ser igual a menos WJ, o aquí tenemos que desde el origen a la distancia del vector R va a ser igual al peso igual al peso por el vector J, todo eso negativo, o también que va a ser igual al peso. Después tenemos que al seleccionar al eje Y vertical con un sentido positivo hacia arriba y representarlo con R al vector de posición G, se escribe que W es igual a la suma de los pesos elementales W y que un elemento con respecto al origen es igual a la suma de los momentos con respecto al origen de los pesos elementales, donde que tenemos que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual, la sumatoria de las fuerzas menos el peso en J va a ser igual a la sumatoria de las variantes del peso en J, y la sumatoria de momentos del vector R producto cruz del menos peso en J va a ser igual a la sumatoria del vector R producto cruz del menos variante del peso en J. Si se incrementa el número de elementos y al mismo tiempo se disminuye el tamaño de cada uno de ellos, se obtiene en el límite, que es lo que tenemos aquí, que es el peso es igual a la integral con respecto al peso, y que R testada va a ser igual, R testada por el peso va a ser igual a la integral del vector R derivada del peso, donde esta ecuación es equivalente a tres ecuaciones escalares, donde tenemos que X testada por el peso va a ser igual a la integral de X por, con respecto a W, o al peso, que Y testada por el peso va a ser igual a la integral de Y con respecto al peso, y Z testada por el peso va a ser igual a la integral de Z con respecto al peso. Si un cuerpo está hecho de un material homogéneo de peso específico, la magnitud del peso de un elemento infinitesimal se puede expresar en términos del volumen y de la magnitud en términos del volumen total, donde tenemos que el peso va a ser igual a la densidad por la derivada del volumen, o el peso por la densidad por el peso igual a la densidad por el volumen. Sustituyendo a la derivada del peso y al peso en la segunda de las relaciones, vamos a obtener que el R testada por el volumen va a ser igual a R con respecto a la integral de R con respecto al volumen. Es lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora esta vez en lugar de hacerlo con el peso, lo hacemos con el volumen, donde las ecuaciones escalares son iguales, solo que ahora integrando con respecto al volumen. Si un cuerpo no es homogéneo, la ecuación anterior en forma de escalar no puede utilizarse para determinar el centro de gravedad del mismo. Un volumen es simétrico con respecto a un plano, dado si para cada punto P del volumen existe un punto P' del mismo volumen, tal que la línea por P' es perpendicular al plano dado y está dividida en dos partes por dicho plano. Bajo estas circunstancias, se dice que el plano es un plano de simetría para el volumen dado. De lo que estuvimos hablando también hay fórmulas pues un poco más sencillas de entender,
donde por ejemplo aquí tenemos la fórmula, la semiesfera, y para sacar x testada vamos a tener que su fórmula es 3a/8, o para sacar su volumen vamos a tener que es 2/3 por pi por a al cubo. También tenemos la fórmula del elipsoide de revolución, o el paraboloide de revolución, el cono y la pirámide. De la pirámide vamos a tener que, para sacar x testada, la fórmula es h/4, o su volumen es 1/3 por a por b por h. Bueno, ahora hablaremos del subtema 5.11, que son los cuerpos compuestos. Para esto, daré una pequeña definición que dice que estos cuerpos son los que se forman por combinaciones de dos o más elementos, o también son los cuerpos simples. Un ejemplo o un ejemplo de un cuerpo compuesto es el agua, ya que esta está formada por la combinación de oxígeno con hidrógeno, que en este caso es H2O. Ahora, si nosotros tenemos un cuerpo, se puede dividir en varias de las formas comunes mostradas en la figura 5.21, que mi compañero mostró en la diapositiva número 7, ya que en esta su centro de gravedad puede determinarse al expresarse eh, en el momento con respecto a de su peso total, y esto es igual a la suma de los momentos con respecto a O de los pesos de las diferentes partes que componen este cuerpo. Ahora, cuando eso sucede, se obtienen las siguientes ecuaciones que definen las coordenadas de X, Y y de Z en el centro de gravedad de un cuerpo. La primera es X es igual a la sumatoria del peso, y esto es igual a la sumatoria de X está por el peso. En la siguiente ecuación que se forma es Y está, y la sumatoria del peso es igual a la sumatoria de Y está por el peso. Y la última ecuación que se obtiene es Z está, la sumatoria del peso va a ser igual a la sumatoria de Y está por el peso. Si nosotros Bueno, si el cuerpo está hecho de un material homogéneo, su centro de gravedad coincide con el centroide de su volumen. Y cuando esto sucede, se obtiene las siguientes ecuaciones, que es x está va a ser igual al volumen, y esto va a ser igual a la sumatoria de x está por el volumen. Y en la siguiente es y está por la sumatoria del volumen va a ser igual a la sumatoria de y está por el volumen. Y en el último caso es z está, la sumatoria del volumen va a ser igual a la sumatoria de z está por el volumen del cuerpo. Vamos a seguir con el tema 5.12, que es la determinación de centroides de volúmenes por integración. Bueno, el centroide de un volumen está limitado por superficies analíticas que se pueden determinar al evaluar las integrales dadas en una figura. Y tenemos que x testada por el volumen es igual a la integral de x por el volumen, y que y testada por el volumen es igual a la integral de y por el volumen, y asimismo z testada por el volumen es igual a la integral de z por el volumen. Bueno, si el elemento del volumen se selecciona de manera que sea igual a un pequeño cubo de lados de x, de y y de z, la evaluación de cada una de estas integrales requiere una integración triple.
Sin embargo, es posible determinar las coordenadas del centroide en la mayoría de los volúmenes utilizando integración doble del volumen. Bueno, se selecciona de tal forma que sea igual al volumen del filamento delgado. Entonces, las coordenadas del centroide del volumen se obtienen reescribiendo las ecuaciones y quedan como x testada por el volumen es igual a la integral de x testada L por el volumen y y testada por el volumen es igual a la integral de y testada por L por el volumen y bueno, a su vez, z testada por el volumen es igual a la integral de z testada por L por el volumen. Bueno, este, después se sustituyen las expresiones dadas en la imagen anterior para las coordenadas de x testada L y y testada EL y asimismo z testada EL. Y se utiliza la ecuación de la superficie para expresar a z en términos de x y y. La integración se reduce a una integración doble en x y y. Si el volumen es considerado, se considera pose de dos planos de simetría, su centroide debe estar localizado sobre la línea de intersección de los dos planos seleccionando el eje X de manera que coincida con esta línea y bueno, se obtiene que Y testada es igual a Z testada igual a cero. Y bueno, la única coordenada que se tiene que determinar es X testada. Esto se puede realizar con una sola integración, dividiendo el volumen dado en las placas delgadas, bueno, paralelas al plano de Y, Z y expresando el volumen en términos de X. Y dx en la ecuación quedaría como X testada por el volumen igual a la integración de X testada L por el volumen. Después aquí tenemos un ejemplo, el cual dice determina la ubicación del centroide de gravedad del cuerpo de revolución homogéneo que se muestra en la figura, el cual se obtuvo de unir una semisfera y un cilindro y removiendo un cono. ¿Qué es lo que miramos primero que nada? Que esta figura es simétrica, por lo que el eje X pasa por los por las tres figuras. Por lo tanto, no tomaríamos en cuenta ni Z ni Y. Como lo vimos hace rato, pues siendo simétrica, Z y Y equivaldrían a cero, por lo que en esta ocasión solo tomaríamos el eje X. Como dije, ¿qué es lo que hacemos? Primero que nada, este es un cuerpo compuesto. Sacamos las figuras donde obtendríamos una semiesfera, un cilindro y un cono. Sacaríamos el volumen con las fórmulas vistas anteriormente, lo cual nos dejaría que el volumen de la semiesfera es 0.4524 por 10 a la 6. El volumen del cilindro es 1.1310 por 10 a la 6 y del cono es menos 0.3770 por 10 a la 6. ¿Por qué es menos? Porque como dice que lo removieron, lo tenemos que restar al volumen total. Una vez sacados los volúmenes, los sumamos y esa sumatoria nos da 1.206 por 10 a la 6. Una vez sacados los volúmenes, sacaríamos X testada con las fórmulas igualmente vistas anteriormente, donde obtendríamos que X testada de la semiesfera es menos 22.5, del cilindro es 50 y del cono es 75. En la semiesfera es negativo porque está fuera del eje de origen. Bueno, no está fuera, está del lado negativo de las X. Después, ¿qué hacemos? Multiplicamos
el volumen por las X testadas, lo cual nos dejaría con, con la semiesfera con un valor de menos 10.18 por 10 a la 6, el cilindro con 56.55 por 10 a la 6 y el cono con menos 28.28 por 10 a la 6. Haciendo la sumatoria de todo eso nos daría que eso es igual a 18.6 por 10 a la 6. Una vez hecho eso, para sacar X testada, para sacar la ubicación del centroide de gravedad, usaríamos una de las fórmulas que ya vimos anteriormente, que es X testada por la sumatoria de volúmenes igual a la sumatoria de X testada por los volúmenes. Ya teniendo eso, sustituiríamos y nos daría que el centroide estaría ubicado a 15 milímetros en el eje de las X. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que hayan entendido algo.